vamos a entrar en materia. Yo tengo un tema que, si usted abre su corazón y abre su mente, tiene el potencial de volarle la tapa de los sesos. Y no es porque lo enseñe yo, no es porque yo me lo inventé, es porque es la palabra de Dios, ¿sí? Y espero que usted pueda tener una actitud humilde, sencilla, para recibir todo lo que el Señor trajo para ustedes. ¿Y qué tal si ora? Abra su corazón y dígale: Señor, ora conmigo. Señor Jesús, abre mi corazón, abre mi mente para recibir la verdad de tu palabra. Me dispongo con humildad, derribo todo argumento, toda mentira, todo engaño que he creído acerca de mi identidad, que me ha impedido caminar en fe, que me ha impedido ser la persona que tú quieres que yo sea, que me ha impedido abrazar el amor de Dios y disfrutarlo con profundidad. Hoy, Señor, abro mi corazón a una verdad que me va a transformar, que me va a edificar y va a hacer de mí la persona que siempre debí ser en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bien que he hablado con tal humildad. El tema de hoy se titula así: Yo soy así. Dígale al que tiene a su lado: yo soy así. Sí, pero no lo diga con arrogancia, dígalo como si usted supiera quién es. ¿Sí? Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Ahora, ¿qué significa eso? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué significa eso? No es que como la canción de Betty la Fea, ¿no? Que yo soy así. No se trata de eso. Amados, si queremos avanzar en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, amados, seguros e importantes, necesitamos comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Uno de los mayores obstáculos que hemos encontrado en el crecimiento de los cristianos en todo el mundo es que no han comprendido la obra completa de Dios en sus vidas. Algunos sienten, por alguna razón, que son cristianos, que son hijos de Dios, pero que son hijos de Dios de segunda categoría. Han creído o han crecido en la iglesia sintiendo que Dios tiene algo mejor para otros, pero para ellos no. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has mirado la vida de tu prójimo siendo bendecida y prosperada y tú dices: no, ya tú sigues robando? ¿Sí? Seguramente, si estás pensando en casarte, has visto cómo Dios le dio a la chica más hermosa de la iglesia al otro y no te la dio a ti. Y dices: Señor, lánzame algo, un pedazo de carne, que sea. Y le pides a Dios de esa manera. No sé si te pasa. Hay un dicho en el mundo que dice que el césped es más verde en el jardín de tu vecino, lo que nos da a entender que siempre hay algo mejor en la vida de los demás y sentimos que algo nos falta. ¿Te has sentido así alguna vez en tu relación con Dios? Seamos sinceros. Sí. Yo me he sentido así. He sentido que Dios tiene como que algo de segunda mano para mí. Es como cuando tienes a 3 hijos varones y el hijo menor es el que hereda la ropa del mayor. Y el hijo menor dice: oye, ¿cuándo me van a comprar ropa nueva a mí? Algo así, ¿no? No sé si les ha pasado a mis hijos, les ha pasado. A mí me pasó. Desafortunadamente yo tuve solo 2 hermanas mayores, imagínense, me quedan todos los vestidos a mí. No, qué terrible. Yo doy gracias a Dios porque tengo mi identidad clara en Cristo. ¿Has visto la publicidad de los productos para adelgazar? Siempre en la televisión vemos cómo demuestran un antes y un después. Vamos a ver una foto de un antes y un después. A ver, mira, ¿quién reconoce ese papito? Miren al Zac Efron. El antes y el después. ¿Sí? Y yo quiero hablarte de eso hoy, de que hubo un antes en tu vida y que ahora hay un después.
Tal vez no así tan bello como Zac Efron, ¿no? Algunos tienen un exceso de abdominales como yo, pero quiero que entiendas que en tu vida ha ocurrido algo trascendental, profundo, radical, y que ese cambio es la razón por la que tú deberías dar un fruto para la gloria de Dios. Vamos a ver en la Biblia, ¿no? Porque vinimos a estudiar la palabra de Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Qué significa en otro tiempo? ¿A qué se refiere Pablo con en otro tiempo? Antes de conocer a Cristo, obviamente. ¿Cómo estábamos? Espiritualmente muertos. Tenga ese concepto en mente. ¿Cómo estábamos? Espiritualmente muertos. Es decir, nuestro espíritu estaba desconectado de la vida de Dios, por lo tanto no tenía la vida. Éramos como zombies, caminando en un mundo físico, palpando todo lo físico, pero con un espíritu que estaba totalmente muerto. Ahora, pero para entender a lo que se refiere Pablo, necesitamos rebobinar un poco más allá, ¿sí? Unos siglos antes de que él escribiera esto, y veamos como una precuela. ¿Recuerdan las películas que tienen precuelas? Bueno, está la precuela de nuestras vidas, y esa precuela se encuentra nada más y nada menos que en el jardín del Edén, con dos seres a quienes admiramos mucho y estamos esperando conocerles en el cielo para darles gracias por tanta cosa que nos dieron, ¿verdad? Por haber caído en la tentación, a nuestros queridos Adán y Eva. Desgraciados. Ok. Ajá. Vamos a... En el Edén, Dios había puesto a Adán y a Eva, y ¿sabes qué? Estaban físicamente vivos. Dice la palabra que Dios creó a Adán del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Eso conectó al cuerpo físico de Adán con su espíritu y su alma, lo cual significaba que Adán estaba físicamente vivo. De hecho, la palabra vida, ¿sabe qué significa? ¿De dónde viene? Significa unido a. Cuando una persona decimos que está viva físicamente, quiere decir que su espíritu está unido a su cuerpo. Y la palabra muerte significa separado de él. Cuando una persona muere, significa que su espíritu y su alma se ha separado de su cuerpo. ¿Me siguen? Sé que es un poco de teología, pero es necesario para comprender lo que vendrá. Así que Adán estaba conectado con su espíritu y su alma en su ser interior, y por eso tenía vida física. Pero no solo eso, Adán tenía vida espiritual. Su espíritu estaba en comunión con Dios, estaba unido a Dios, por lo tanto él gozaba de un espíritu vivo, activo, lo que le daba a Adán un sentido de aceptación, de seguridad y de importancia. Adán se sentía amado y aceptado, Adán estaba seguro y Adán era importante. Nosotros fuimos diseñados de igual manera. ¿Sabías eso? En el deseo de Dios, al crear a la humanidad, estaba el propósito de que cada ser humano se desarrollase con un sentido de aceptación, de amor en su vida, de seguridad y de importancia. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Fuimos diseñados para eso. Pero miren lo que dice Génesis 2:17. A ellos se les dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él coma, ciertamente morirás. La advertencia era que iban a morir, se iban a desconectar de la fuente de vida e iban a perder lo que Dios les había dado. A esta acción de Adán y Eva de desobedecer el plan de Dios le llamamos la caída. ¿Sí? No es la caída de Nicolina, es la caída de Adán y Eva. Ellos cayeron de la gracia de Dios
por haber comido del huerto. Vamos a ver las consecuencias inmediatas. ¿Murieron físicamente? No. La Biblia nos dice que Adán murió a los 960 años. Quiere decir que no murió de manera inmediata, pero sí eventualmente murieron los dos. Murieron espiritualmente. Su espíritu, que estaba conectado a Dios, esa unidad perfecta entre Dios y ellos, se rompió. En consecuencia, a partir de ese momento, todos los seres humanos hemos heredado esa muerte. Hemos llegado a este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Sí me explico? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Nos estamos en la misma página? Todos los seres humanos, luego de la caída, nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Nacemos sin el conocimiento de Dios en nosotros, nacemos sin el discernimiento espiritual de los caminos de Dios, nacemos sin saber para qué hemos nacido, porque toda esa herencia espiritual que se supone debimos haber heredado de la bendición de Adán y Eva, la hemos perdido por causa de su transgresión. Antes de la caída, Adán y Eva tenían un propósito dado por Dios. ¿Para qué fueron creados? Fueron creados para gobernar la creación. Dios les dijo: multiplíquense, sean felices, gobiernen toda la creación. Y eso hicieron por un tiempo. Adán se levantaba cada mañana, se ponía su corbata, que era lo único que usaba, y salía a trabajar, a cuidar el huerto, a ponerle nombre a los animales y a gobernar la creación. Imagínense eso, tener un poder tan extraordinario sobre la creación, de que si Adán quería que lloviera, Adán solo tenía que decirle a las nubes: llueva, y las nubes iban a botar lluvia. Imagínense ese poder, imagínense esa autoridad de poder regir la creación a su voluntad. Eso les daba a ellos un sentido de propósito. Adán no tenía ningún problema en saber qué carrera iba a estudiar, a qué profesión se iba a dedicar. Adán no tenía ningún conflicto en su mente sobre qué cosas le gustaban y qué no le gustaban. ¿Por qué? Porque él había sido creado con un sentido de propósito innato en él. Antes de la caída, Adán y Eva vivían perfectamente seguros. ¿Qué les hacía falta a Adán y Eva? ¿Qué necesitaban? Nada. Ahí no hacía frío, ahí no hacía calor. Ahí, si tenían hambre, solo tenían que estirar el brazo, tomar una fruta de un árbol y comer. Si querían dormir, se acostaban a dormir. Si querían trabajar, se levantaban a trabajar. Ellos no tenían ninguna clase de necesidad. Todas sus necesidades estaban cubiertas y satisfechas por Dios. No solo las físicas, todas, incluso las emocionales. De hecho, ellos no experimentaron temor, ni ansiedad, ni depresión, ni angustia. Esas cosas que uno experimenta todo el tiempo acá en Venezuela. Ellos sí lo experimentaron. Ellos no lo experimentaron también. Ellos no vivían en un mundo hostil, no vivían en un mundo inseguro. Ellos no le tenían miedo a los leones. Yo me imagino a Adán haciéndole cosquillas a los leones en la barriga como un gatito. ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Usted se imagina eso? Adán jugando con la serpiente y haciendo cosas extraordinarias con los animales salvajes, porque no existían animales salvajes, todos eran animales domésticos. Adán y Eva, antes de la caída, sabían sin lugar a dudas que le pertenecían a Dios. Ellos eran creación predilecta, exquisita, maravillosa de Dios. Sabían que le pertenecían a Él y sabían que se pertenecían el uno al otro. Adán y Eva no tenían ese rollo que a veces tenemos en casa los casados o los novios. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. ¿En serio tú me amas? Júrame que tú me amas. Sí, yo te amo. ¿Sí? Ellos no tenían ese rollo. No miren a nadie a tu alrededor, ¿ok? Ellos no tenían esa complicación de que tú no me amas, tú no me quieres. Ay, no. Ellos sabían que eran el uno para el otro.
De hecho, cuando Adán veía a Eva, uy, sí fue a verla. Y Eva cuando veía a Adán, uy, papito. Eran el uno para el otro. De hecho, no sentían vergüenza. Estaban encuerados, en pelotas, desnudos, a pura piel, el uno frente al otro. Qué maravilloso, ¿verdad? El paraíso. El ideal de Dios para cada uno de nosotros era ese. Entonces, en resumen, Dios quería que Adán y Eva y toda la creación vivieran amados, aceptados, seguros e importantes. Repita conmigo: amados, seguros e importantes. Ahora, vamos otra vez a donde comenzó todo. Vamos a Pablo. Vamos a Efesios 2, 1. Y en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Pablo nos dice que ahora, de este lado de la eternidad, nacemos espiritualmente muertos, pero no solo eso, sino que seguimos los poderes de este mundo. ¿Qué significa esto? Que ahora se nos revelan tres enemigos que Adán y Eva no tuvieron, los tenemos ahora nosotros. La corriente de este mundo es la descripción del sistema filosófico y de pensamiento que nos rodea. Eso es el mundo. El mundo no es el pecado, las cosas malas que hay en el mundo solamente. El mundo es todo el sistema de pensamiento filosófico, doctrinal, ¿cómo se llama esta cosa rara que ha venido ahora? Ideológico, que es contrario a Dios. Eso es el mundo. Entonces Pablo comienza a hablar de que nosotros anduvimos bajo el poder de ese mundo. ¿Qué quiere decir? Que este mundo caído, que ahora le pertenece, ¿a quién le pertenece este mundo caído? ¿Quién está controlando este mundo? ¿Dios? No. Este mundo está bajo el poder del maligno, lo dice la palabra. Él es el Dios de este siglo. Satanás ha diseñado este mundo específicamente para hacer tres cosas en tu vida y en la mía. Primero, hacerte creer que Dios no es relevante. Por lo tanto, vas a perder tu sentido de dignidad y de seguridad. Y como Dios no es relevante, ¿de dónde va a venir tu seguridad? Del dinero, de las posesiones. Por eso es que cuando no tienes algo que tú crees que necesitas tener, ¿cómo te sientes? Inseguro, algo me falta. Si mi sentido de seguridad está en que yo pueda tener hijos, ¿cómo me voy a sentir si no los tengo? Inseguro. Si mi sentido de seguridad está en que yo tengo una buena profesión y un buen salario, ¿qué va a pasar cuando no lo tenga? Me voy a sentir inseguro. Ese es el sistema del mundo lo que provoca. La segunda cosa que hace el mundo es robarte tu sentido de importancia. El mundo está diseñado para hacerte creer que tu sentido de importancia está en lo que haces. Hay dos parámetros en los que el mundo te dice si eres importante o no. ¿Sabes cuáles son? La apariencia y el desempeño. Si tú eres físicamente atractivo, hermoso y de buen aspecto, vas a ser popular, vas a ser querido y aceptado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el mundo nos lo dice desde niños cuando nos presenta una muñeca como la Barbie, por ejemplo. ¿Por qué la Barbie no es gorda? ¿Por qué la Barbie no tiene sobrepeso? ¿Por qué la Barbie no tiene pelo chamuscado? ¿Por qué la Barbie no es bajita, pachoncita? No, ¿verdad? Es esbelta, 90, 60, 90, rubia, aquella bembota colorada, o sea, bellísima la Barbie. ¿Qué te está diciendo el mundo? Que si tú no eres como la Barbie, tú no vas a ser amado, tú no vas a ser aceptado, tú no vas a tener ninguna importancia. La otra condición para que el mundo tú te sientas aceptado es el desempeño.
Tú debes ser inteligente, debes ser atleta, debes tener alguna cualidad que te haga especial para que tú seas entonces aceptado y valioso. Si no, no lo eres. Entonces, comenzamos a depender de lo que hacemos para sentirnos importantes. Y la tercera cosa que hace el mundo a través de Satanás es robarnos nuestro sentido de aceptación. Llegamos a creer que para sentirnos aceptados por los demás tenemos que hacer lo que los demás esperan de nosotros. Tengo que portarme bien, tengo que ser buena persona, tengo que hacerle tarea al bullying del colegio. O sea, tengo que hacer las cosas que este mundo me dice me van a dar aceptación. Debo ponerme el último peinado de la época, la ropa del momento, ¿sí? La ropa de marca, porque si no lo haces no vales, no serás aceptado. Eso es lo que hace el mundo. En Efesios 2:2, Pablo sigue diciendo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Qué hacíamos? Obedecíamos a Satanás. Si hay alguien aquí, en esta sala, y se lo voy a decir con todo el cariño, con todo el respeto que le puedo tener, si usted hay alguien aquí en esta sala que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, déjeme decirle que usted está bajo el control de Satanás. Aunque pretenda tener una buena vida, aunque usted pretenda ser una buena persona, aunque usted desee y quiera ser un buen ciudadano, una gente buena, usted no tiene autoridad espiritual para deshacerse de la influencia satánica. Necesita una autoridad superior que lo libere de esa influencia satánica. Y ese poder superior es nada más y nada menos que Jesús. Entonces, Pablo revela aquí nuestro segundo enemigo. Hermanos, el diablo es un ser real. El diablo no es un ser ficticio, de cuento, de camino. Él existe, Él es real. Y su deseo, su propósito no es otro que destruir a la humanidad. Jesús se refirió a Él como el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Satanás no tiene ninguna intención de bendecir ni ayudar a nadie. Satanás no tiene ningún propósito de bendecir a ninguna persona, aunque eso sea aparente en una primera instancia, luego va a cobrar cuentas para destruir a una familia. Y se lo dice a alguien cuya familia fue destruida por causa del ocultismo. Mi padre, cuando yo era adolescente, llegó a la casa con el espiritismo. Teníamos un vecino que lo invitó a una sociedad espiritista y lo convenció de que él tenía materia para ser medio, y llegó a la casa diciendo, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y mi papá, después de ser un hombre próspero, de tener un negocio próspero, perdió la salud, perdió el negocio, la familia se dividió, se separó de mi mamá, quedamos en la pobreza extrema, producto de haber introducido en nuestra familia una práctica aberrante satánica como el espiritismo. Así que yo sé de lo que estoy hablando. Satanás es real. Este mundo, amado hermano, está siendo conducido por el espíritu del anticristo. Lo que usted está viendo en la región de Israel, en la franja de Gaza, no es otra cosa que la obra de Satanás para destruir al pueblo de Dios, mientras crea guerra, mientras crea destrucción y muerte. Eso es todo lo que él está haciendo. Ahora, el diablo no sabe que está trabajando para Dios, porque aunque él está tratando de destruir la humanidad, él está obrando para Dios, porque al final Dios se sale con la suya, porque él está cumpliendo el panorama profético que está estipulado para la humanidad, que el Mesías va a venir pronto. Jesús viene pronto. El Señor está a la puerta, Él viene ya. Ahora, ¿saben que Dios creó a Adán y a Eva para que gobernaran el cielo, la tierra, la creación y todo eso? Pero cuando ellos decidieron desobedecer la orden de Dios, ¿saben qué ocurrió? Ellos le traspasaron la autoridad a Satanás.
¿Recuerdan que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le mostró los reinos del mundo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo el diablo? No dijo una mentira, él dijo una verdad. Le dice, mira, todos estos reinos se me han sido dados. Y yo te los voy a dar a ti si tú te arrodillas y me adoras. Satanás no dijo una mentira. Todos los reinos de la tierra le fueron conferidos a él porque el ser humano dejó a un lado su autoridad por el pecado. Así que Jesús, al venir, no solamente vino a rescatar lo que se había perdido en cuanto a las personas, también vino a rescatar la autoridad que el ser humano perdió. Porque ¿saben qué? Dios desea que tú ejerzas tu autoridad espiritual. Dios desea que tú gobiernes la creación tal como Adán y Eva lo hicieron. Dios quiere que tú seas cabeza y no la cola. Dios quiere que tú seas el protagonista de la mayor bendición para tu vida y no la víctima del mundo. Ahora, Efesios, el versículo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, es decir, la carne, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, en este pasaje Pablo muestra el primer enemigo, el mundo. El segundo enemigo, el diablo. Y el tercer enemigo, la carne. ¿Dónde está la carne? En nosotros. En todos nosotros. ¿O está en ti? ¿Dónde está la carne? En todos nosotros. Mira ella que está en todos nosotros. Hable por ustedes, hermano. ¿Dónde está la carne? En mí. Diga conmigo. En mí. No meta otro en su saco. No comparta su carne, ya yo tengo con la mía. Nuestros enemigos no son solo el mundo y el diablo, también la carne. ¿Qué es la carne? Pregúntenme, a ver, ¿qué es la carne? Pregúntenme. A veces se lo ponen buenas preguntas. ¡Wow! ¡Qué inteligencia! ¿Qué es la carne? La carne no es un cuerpo. La carne no son sus ojos, ni sus músculos, ni sus huesos, ni sus ligamentos, ni sus órganos. No. La carne viene de una palabra griega que significa, ¿sabe qué? Carne. La palabra es sarx y significa carne. Pero ¿sabe? El significado de la carne es toda tendencia que tenemos de vivir de manera independiente de Dios. Esa es la definición de carne. ¿Qué es la carne? Toda tendencia de vivir de manera independiente de Dios. Repetimos, vamos para que se nos quede. ¿Qué es la carne? Toda tendencia que tenemos de vivir independiente de Dios. Eso es la carne. Como tú y yo nacimos espiritualmente muertos, la carne ocupó el lugar que le correspondía al espíritu. Entonces tú aprendiste a resolver la vida, a conducirte en la vida según esa tendencia independiente. Imagínate la carne como una mula terca que tienes dentro. Míralo así. Tú quieres ir por el buen camino y la mula te lleva para el monte. Eso es la carne. La carne es necia, es terca, es rebelde, es orgullosa, es altiva, es independiente. La carne quiere hacer lo que le da la gana. Hoy día tú eres una nueva criatura, naciste de nuevo, eres un hijo, una hija de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero te digo algo, la carne se estableció en tu vida durante todos esos años que tú viviste sin Cristo. Se ha programado tu mente, se ha programado tu corazón, se han programado tus hábitos bajo ese código. Y aún ahora, cuando eres cristiano, que eres un hijo de Dios, que le amas y le quieres adorar, ¿qué crees tú que está ocurriendo?
La carne sigue allí desarrollando su código. Pablo nos está diciendo que antes nosotros éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios nos veía con rabia. Que cuando Dios fijaba su mirada en ti y te veía como lo que eras, un vil pecador, eso le encendía a ira. Es lo que le provoca a Dios cuando ve a la humanidad caminando a sus espaldas. Dios se mueve a ira. Solo que Dios no se deja llevar por la ira, porque por su carácter Él ha decidido dejarse guiar por la gracia. Porque Pedro dice que Él es paciente para con todos, esperando que todos se arrepientan. Pero llegará un día en que la puerta de gracia se cerrará y vendrá el juicio definitivo sobre la humanidad, y toda la ira que Dios ha contenido durante siglos después de Cristo, ¡fuas!, arrasará todo lo que aquí queda. Ese es nuestro Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, amados, el fruto de la carne también son esos patrones de pensamiento que tú has tenido a lo largo de tu vida. Soy tonto, no valgo nada, soy pobre, no puedo hacer nada bueno, soy un inútil, soy un fracasado, ¿qué voy a hacer de mi vida? Esos patrones de pensamiento están ahí. Tienes que ver la carne como un piloto automático de un barco. Tú quieres que el barco vaya a un puerto, pero él se está desviando hacia otro lugar. ¿Qué haces tú? Con toda tu fuerza mueves el timón y lo llevas al lugar donde tú quieres que vaya tu barco. Pero esa fuerza termina cediendo, terminas agotado y sueltas el timón. ¿Qué va a hacer el timón? Volver a su rumbo original marcado por el piloto y llegar hacia el sitio donde no quiere llegar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Luchar con el timón? No, tengo que apagar el piloto automático. Y una vez que apague el piloto automático, le cedo el lugar al capitán para que el capitán me lleve donde yo quiero o me quiero llevar. Entonces necesitamos comprender que estos tres enemigos están presentes. Pero no solo están presentes, han sido derrotados. Dios está derrotando al mundo por medio de tu fe. Satanás ha sido derrotado y exhibido públicamente en derrota con todos sus demonios, dice Colosenses. Él ha sido vencido, él está derrotado, él está bajo los pies de Jesús, por consiguiente también está bajo tus pies. Y la carne también está derrotada, está vencida, porque ahora en Cristo ya tú no tienes por qué dejarte llevar por los deseos pecaminosos de tu carne, sino que ahora tú puedes obedecer a Dios en lo profundo de tu ser. Ahora, esto resume el antes. Recuerda, estamos viendo el antes y el después. ¿Cómo era el antes? Bastante deprimente, ¿verdad? Bastante feo. Era víctima del mundo, era víctima del diablo, era víctima de mi carne, estaba perdido, muerto, separado de Dios, sin un sentido de propósito, sin un sentido de seguridad, sin un sentido de importancia. Yo era un cero a la izquierda. Pero vamos a ver el después. ¿Qué ocurrió después cuando llegamos a Jesús? Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, wow, gloria a Dios por ese pero. Un pero, tremendo pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio ¿qué? Nos dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar de nuestro destino tétrico, a pesar de nuestra condición de muerte, Dios, movido por su gracia y misericordia, nos dio por medio de Cristo. ¿Para qué vino Jesús? Tú dirás,
Sí, Jesús vino para morir por nuestro pecado, ¿sí o no? Pero fue para eso que vino Jesús, a morir por nuestros pecados. La muerte en la cruz solamente fue un medio para un fin. ¿Cuál era el fin? Darnos vida. Conectarnos con Dios. Actuar como intermediario entre aquellos que un día estuvieron perdidos en la oscuridad, en las tinieblas y en la muerte, y decirle: Padre, te presento a Adrián. ¿Te acuerdas de él? Tú lo creaste. Ahora eres tu hijo porque él ha creído en mí. Te lo presento. Y el Padre me ve y me dice: bienvenido a casa, hijo. Te hemos estado esperando. Eso lo hizo contigo. Jesús ahora te ha presentado ante el Padre. Ahora eres conocido por Dios, eres conocido por el Padre, y el Padre te ha dicho: bienvenido a casa, hijo. Jesús no vino solo a morir y a perdonar nuestros pecados, vino a darnos vida. Mire, lamentablemente muchos creyentes se han quedado en el Jueves Santo. Han visto su vida desde la perspectiva del Jueves Santo. Cristo muriendo en una cruz por nuestros pecados. Pero pregunto, ¿Jesús quedó en la cruz del Jueves Santo? ¿Qué pasó? Tenemos que vivir el Evangelio desde la perspectiva del domingo, cuando Él venció la muerte para darnos vida a nosotros y darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Mire lo que dice Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan escasamente. Y la tengan así, agraneadita, a chispazo. No, para que la tengan en abundancia. En el principio ya existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Juan 1 del 1 al 4. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Entonces, amados, la cuestión clave aquí no es otra cosa que la vida. ¿Qué perdieron Adán y Eva? ¿Una religión? No. ¿Qué perdieron ellos? La vida, su conexión con el Creador, su sentido de propósito, su sentido de seguridad, su aceptación, fue lo que ellos perdieron. ¿Qué vino a darnos Jesús? Vida. Y con esa vida, a devolver nuestro sentido de aceptación, nuestra seguridad, nuestra importancia. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo todas nuestras necesidades están cubiertas. En Cristo todos nuestros defectos han sido cubiertos, por eso somos aceptados. Que en Cristo todas nuestras dudas han sido cubiertas. En Cristo no nos hace falta absolutamente nada. Pero sigamos viendo lo que ocurrió después. Dice el versículo 6 al 7: y en unión con Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Con Cristo? ¿Cómo estamos? Estamos unidos. ¿Sí o no? ¿Lo crees? Estás unido. O sea, yo quiero que tú trates de visualizar eso por un instante. Imagínalo. Estar unido a Cristo. Unido. ¿Qué es unido? Son uno. Son panitas. Uña y carne. Inseparables. Indescifrables. ¿Sabes qué significa? Que cuando Dios te ve a ti, no sabe dónde comienzas tú y dónde comienza Cristo. ¿Dónde terminas tú y dónde termina Jesús? Porque están unidos y ahora son uno. No es que Cristo está lejos o fuera de mí y está conmigo. No, Él está en mí, que es diferente. Ojalá alguien pueda ver esta verdad tan profunda en su vida. Dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. ¿En dónde? En las regiones celestiales.
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tú no estás en la carne, tú estás en Cristo. Tú no estás en pecado, tú estás en Cristo. Tú no estás en derrota, tú estás en Cristo. Tú no estás abandonado ni eres huérfano, tú estás en Cristo. Y has resucitado. Quiere decir que ahora estás vivo. Tu espíritu está vivo. Por eso tú puedes relacionarte con Dios, entender la palabra de Dios, discernir los planes de Dios, comprender los misterios espirituales más profundos, porque ahora tu espíritu está vivo. Yo estuviera zapateando más porque yo antes estaba muerto y ahora estoy vivo para la gloria de Dios. Y puedo conocerle a Él, puedo relacionarme con Él, porque estoy vivo. Ahora, escúchame, ya no tenemos que ser víctimas del mundo, porque conocemos el mundo y sus artimañas. Podemos romper las mentiras y los engaños de este mundo. Ya no estamos sujetos a Satanás, porque Jesús ya lo derrotó por nosotros. Ya no le pertenecemos a Él, ya no es nuestro amo. Nuestro amo se llama Jesús. Hemos cambiado de dueño. Por eso oramos: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Eso quiere decir que ahora tú tienes la capacidad extraordinaria de hacer la voluntad de Dios. Antes no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado era tu amo. Tú hacías lo que el pecado te decía que hicieras. Te deprimías, te emborrachabas, te drogabas, y no podías evitarlo porque el pecado te gobernaba. Ahora tú tienes la capacidad de elegir si tomas o no tomas, si te drogas o no te drogas, porque eres libre. Tienes ahora la capacidad de elegir vivir de acuerdo a la carne o no. Mira lo que dice Gálatas 5:16: vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la carne. ¿Qué tal? Si hay alguien aquí que está viviendo en la carne, déjeme decirle que lo hace por mera elección, porque no ha aprendido la verdad de que la carne no puede contigo y tú le has creído a la carne. Pero aquí dice Pablo que si tú vives por el Espíritu, ya no vas a seguir los deseos de la carne. Otra cosa maravillosa que nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Tú sabes qué significa la palabra hechura? Algo hecho. La palabra hechura viene de una raíz griega que significa algo hecho con extremada exquisitez, una artesanía hecha con las manos. Eso es. Dios se ha tomado el tiempo para crearte y hacerte como eres: único, especial, hermoso, precioso, valioso. Eso eres, hechura, una obra de arte, irrepetible, única, incopiable. No puede haber dos tú en este universo, no puede, no la hay, no lo hay. Quiere decir que pasamos de no tener ninguna esperanza a ser ahora una obra de arte de Dios. Quiero que sepas, con esto que te estoy enseñando, que has tenido un cambio radical. No es figurativo, no es místico, es un cambio radical. Desde lo profundo de tu corazón, eres alguien completamente nuevo. 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, lo viejo ha pasado,
ha llegado tu amor. Pregunto, ¿alguien que es completamente nuevo puede ser en parte nuevo y en parte viejo? ¿Puede ser mitad y mitad? No, ¿verdad? Dice también que ahora somos luz. ¿Puede ser alguien en parte luz y en parte oscuridad? Nos libró del reino de la oscuridad y ahora estamos en el reino de su Hijo amado. ¿Podemos tener un pie en el reino de las tinieblas y un pie en el reino del Hijo de Dios? No. Significa que ahora somos completamente nuevos. Tú eres un santo Hijo de Dios. Ya no eres un pecador que está intentando ser un Hijo de Dios. Eres un Hijo de Dios que se está esforzando cada día por vivir en santidad. Ya Dios no te considera un pecador, ni perdonado, ni arrepentido, ni redimido, ni como le quieras llamar. Tú eres santo, tú eres santa, eres perfecto ante tus ojos. Tú eres así. ¿Recuerda el título? Yo soy. ¿Sabe por qué Él se llama así? Yo soy amado, soy seguro, soy importante. Yo soy así. ¿Qué tal se pone de pie y lo dice conmigo? Dile al que tienes a tu lado, yo soy así. Soy amado, estoy seguro y soy importante. Puedo vencer a la carne. He vencido al diablo. Tengo vida dentro de mí. Soy una persona completamente nueva. No soy un remiendo. No soy un Frankenstein que tiene pedazos de la vida vieja y pedazos de la vida nueva. Soy hechura, una obra de arte en las manos de Dios. Dile al que tienes a tu lado, por favor, trátame como lo que soy, una obra de arte. Trátame con cariño, trátame con respeto, trátame con excelencia, trátame con dignidad, porque sabes, estás en presencia de una obra de arte, estás en presencia de alguien importante, estás en presencia de alguien amado por Dios. Soy amigo de Dios. Dile que tienes a tu lado, no te metas conmigo porque se vas a meter con mi papá. Si te metes conmigo te vas a meter con mi amigo Jesús. Señor, enséñanos a vivir de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Recuérdanos cada día que ya no somos pecadores, que no somos víctimas del mundo, que no somos víctimas de Satanás y que no tenemos que seguir los deseos de nuestra carne. Recuérdanos que somos amados en Cristo, de que tú nos has aceptado en tu amor, de que nos has dado seguridad porque nada nos hace falta y que nos has dado una importancia en tu reino. Somos valiosos, somos amados, somos importantes, somos necesarios. Señor, bendigo esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, para que esta iglesia sea una iglesia relevante, una iglesia, Señor, dinámica, activa, capaz de transformar a su comunidad, llena de personas que se saben resucitados, personas que se saben amados, personas que saben que la vida de Cristo ha sido derramada dentro de ellos. Por lo tanto, tienen el poder y la autoridad de impartir vida a donde quiera que vayan, que pueden orar por los enfermos y los enfermos van a sanar, que pueden expulsar a los demonios y ellos tienen que huir, que tienen el poder de hacer milagros, Señor, porque el mismo Jesús que caminó en esta tierra vive en ellos, vive en mí, vive en nosotros, Dios. Y tenemos derecho de gobernar la creación. Tenemos el derecho de vivir una vida plena, fructífera, satisfactoria, rica y abundante, Señor. En este momento le damos una orden a Satanás que retrocede de nuestra vida. Le recordamos que Él ha sido derrotado, que Él no tiene ninguna parte en esta iglesia, en esta comunidad. Todo engaño, toda mentira que hemos creído acerca de nuestra identidad, la quebrantamos ahora. Toda falsa autoestima la quebrantamos ahora. Toda falsa identidad la quebrantamos ahora, Dios. Y decidimos creer que somos la obra de arte del Dios del cielo. Somos una obra maravillosa creada para grande y glorificar tu nombre, Dios. Hemos sido creados a la imagen del Hijo de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor. Gracias, porque eso ha sido derramado por tu soberana gracia, Señor. No porque lo mereciéramos, sino por tu misericordia.
honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.